Soy Antonio Bosch Carrera, notario de Barcelona, y bueno, me presento yo, pero sobre todo presentaré a mi invitada, porque en este caso es una invitada especial. Es una persona que está en Argentina, ¿eh? Que decirte buenas mañanas, Argentina, ¿no? Supongo, Daniela, que ¿qué hora es en Argentina? Y ahora son las 3:30, Bien, aquí en España 15:30. tenemos Ya, 19:30, ¿eh? claro, pasado el mediodía. Hemos terminado el almuerzo. Perfecto. No estamos. Bueno, pues estas maravillas de la técnica. Yo que ya peino alguna cana, como podéis ver, estoy, bueno, encantado con esto de poder tener, probablemente sea la primera vez que lo hacemos en el webinar, este chat notarial tan singular, de tener por primera vez una notario argentina que nos va a hablar de mediación, básicamente, pero también nos va a hablar de alguna otra cosa, ¿eh? Nos va a hablar también de otros temas importantes. Pero permitidme en primer lugar, aparte de darle una visión al chat, a ver si ha habido alguna observación. Ahora no se me abre el chat, mostrar vistas previas al chat. A ver, muchacho. Efectivamente, de momento no hay novedades. Pues paso a la presentación. Está frente a vosotros, los que ahora visionéis el vídeo, los que lo podáis ver en el futuro, doña Daniela Álvarez, notario de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Daniela es, aparte de notario, formadora y colaboradora en la formación en materia de conciliación en jueces laborales en Argentina, es docente en mediación y además ha colaborado y participado en el Instituto Internacional Pro Mediación de Alicante. De ahí le viene la relación con España, precisamente con este instituto. Y bueno, a raíz de esto nos hemos conocido en el Centre de Mediació del Colegio Nacional de Cataluña, donde empezamos a colaborar con Daniela en la formación de mediadores y nos pareció muy oportuno dar a conocer pues, una serie de novedades allende los mares. Empiezo las preguntas. Yo te voy a ir haciendo una serie de preguntas relacionadas con la mediación, pero la verdad es que la curiosidad me puede, y yo te tengo que preguntar sobre los notarios argentinos, de los cuales sé muy poco. ¿Puedes explicarnos a grandes rasgos cómo es el notariado en Argentina, la demarcación, el acceso, el tipo de trabajo, si tenéis protocolo o archivo de documentos, las relaciones con el registro de la propiedad, cómo os organizáis? Empecemos. ¿Cómo es el notariado en Argentina, en Bueno, tu provincia, Santa Fe o donde tú quieras? bueno, ante todo, buenas tardes y bueno, les quiero agradecer a esta intervención, digamos, que me proporciona el Colegio de Notarios de Cataluña. Y bueno, soy, digamos, asistente al colegio desde el 2005, que cuando puedo voy por allí a actualizarme un poco y a conocer, digamos, de las realidades notariales allí en Barcelona. Bueno, entonces les comento un poquito. El notariado argentino pertenece también al notariado latino. Y bueno, los colegios están divididos nosotros tenemos provincias argentinas que son 24, junto con, o sea, 23 provincias, pero Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un colegio propio, es decir, que son 24 colegios. Y el acceso al notariado es realizado por una oposición, como entiendo que también pasa en España actualmente. Sí. Entonces, bueno, estos exámenes de oposición son realizados por un tribunal que tiene, digamos, representación desde la universidad, el Colegio de Notarios, el Ministerio de Justicia y una persona que está representando al Poder Ejecutivo de cada provincia. Se accede de esa forma, tenemos cada circunscripción, digamos que hay vacancias o vacantes en los asientos registrales, le llamamos un registro a un número de registro, digamos, que se da en determinadas ciudades. Por ejemplo, Rosario tiene a lo mejor una vacancia de 10 registros, supongamos, ¿no? Se da el acceso y se hace un examen para poder tener
alguno de esos 10 registros que están vacantes, por ejemplo. El registro Y sería el equivalente a nuestro protocolo, ¿verdad? claro, nosotros tenemos un libro de protocolos que tiene la matricidad, o sea, tenemos una matriz y entregamos el testimonio a la persona que vino a realizar ese acto notarial. Y tenemos un archivo de protocolos notariales que es el que lleva toda la guarda y custodia de esos protocolos. Eso nosotros en realidad no tenemos así, solamente tenemos nuestro protocolo del año presente y a lo mejor del año anterior, pero no de 25 años, como creo que ustedes lo tienen allí. Sí. Nosotros todo Solo lo guardáis llevamos, el año presente y el año anterior. Y el resto lo depositáis en el claro, en el colegio archivo. notarial, ¿no? Exacto, sí, 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 así. Entonces, ¿el registro qué es? Dices, cuando quedan vacante un registro. El registro es en realidad el registro un registro de contratos públicos. Por ejemplo, yo tengo un registro que tiene un número, un contrato público. Ese registro que tiene ese número es en donde yo intervengo en todos los actos y firmo y tengo el registro número tanto. Nosotros le llamamos así, a Vale, esa. correcto. Y eso es lo que sale a vacante, digamos, ¿no? Claro, exacto. Y después el registro de la propiedad inmueble, que es bastante diferente a lo que ustedes tienen registradores que Sí, tienen por por circunscripción, demarcación. claro, por demarcación, nosotros le llamamos circunscripciones. El registro es un registro, un registro general de la propiedad inmueble, que es un registro como si fuese Hacienda, De todo el como país. en todo, en cada país, no, en el registro, claro, por ejemplo, el registro de la propiedad de Santa Fe está dividido en dos circunscripciones, la primera y la segunda. Hay un registro de la propiedad inmueble que se llama registro general en la circunscripción primera y el otro acá en la segunda. ¿Y quién lo lleva el registro? Lo llevan funcionarios públicos, o sea, Funcionarios son públicos. funcionarios, exacto, sí, sí, sí. Bueno, sigamos un poco sobre el tipo de trabajo. ¿Qué tipo de trabajo hacéis los notarios argentinos? ¿Qué Bueno, nosotros documentáis? Nosotros tenemos a cargo, digamos, para hacer contratos, que son la compraventa, la donación, todos los actos, digamos, que son sobre los derechos reales, pero también, a diferencia de ustedes que tienen un numerus apertus, nosotros tenemos numerus clausus. ¿Ah? Es decir, que nosotros, el Código Civil nos habilita para hacer determinados derechos reales, que son, para que tengan una idea, 14, son el dominio, condominio, propiedad horizontal, eh, conjuntos inmobiliarios, son prenda, anticresis, uso, habitación, o sea, son ese tipo de derechos reales Y son 14 solamente, juntos. sí. ¿Y las Bueno, hipotecas las hacéis vosotros, las hipotecas? sí, ¿Los sí, contratos sí, de hipoteca en hacemos, garantía de préstamos hipotecarios? sí, las hacemos nosotros, porque o sea, designado por bancos, los bancos, digamos, es decir, los clientes designan a los notarios y actuamos, digamos, para las hipotecas de los bancos. Lo que pasa Correcto. es que la realidad es que no hay tanta actividad crediticia como lo hay en otros países. Por Mm. la situación propia de Argentina, imagino, ¿no? Exacto, sí, sí, Hay otra cosa en la conversación previa que tuvimos, a nuestros oyentes hay que decirles que obviamente Daniela y yo hemos hablado un poco y hemos escogido los temas que yo creía que son más interesantes para el notario sí, español. Me dijiste que había una ley del notariado propio de cada departamento. O sea, hay 24 sí. leyes notariales. Y nosotros tenemos la ley 6898, que es la que rige digamos, toda la actividad, o sea, toda nuestro accionar, o sea, y ahí se dice cómo es el acceso, cuáles son las cuestiones disciplinarias que hay que tener en cuenta, o sea, todo lo que sea la colegiación está en esa ley, la 6898, que es la de mi provincia, digamos. Pero cada demarcación, como cada provincia, tiene su ley notarial. Curioso, curioso. Bien, con esto nos hemos dado una idea, yo creo que se podría concluir, Daniela,
que, salvando las distancias, nunca mejor dicho, pues hay grandes paralelismos entre el notariado argentino y el notariado español, y una de estas cuestiones donde vamos en paralelo es la mediación. Yo quería preguntarte cómo entiendo que la mediación tiene el mismo concepto en Argentina que en España. Es decir, que la Sí. actuación de un notario mediador se definiría de la misma manera. Te pediría un poco que definieras qué es la mediación en Argentina. Bueno, la mediación es un proceso alternativo que no es adversarial, es voluntario, o sea, tiene voluntariedad, es confidencial y lo que hace es facilitar la comunicación de las personas que enfrentan una situación de conflicto. Al objeto de llegar a un acuerdo. Exacto. En realidad, de llegar a un acuerdo, en realidad, digamos, el objetivo sería de acercar, de promover un espacio en donde puedan dialogar y acercar, digamos, sus posiciones. Puede ser que lleguen a un acuerdo, la idea es que lleguen a un acuerdo, pero si no llegan a un acuerdo, digamos, por lo menos estuvieron tratando, intentando de crear una comunicación positiva. Sí, sí. Correcto. Entonces, la mediación, por lo que me explicaste, viene importada de los Estados Unidos y llega pronto a Sí, Argentina. ¿Me podrías dar unas fechas de cuándo la mediación llega y cómo va sí, implementándose en Argentina? claro. En realidad, la mediación argentina llega por el tema de Gladys Álvarez y Elena Hayton de Nolasco, que viajaron por la escuela judicial a un congreso que hubo en Estados Unidos, en Reno, en Nevada. A partir de ese momento ahí conocieron todo lo que es la resolución, digamos, alternativa de conflictos y bueno, despertó en ellas unas ganas y un entusiasmo por incorporar estos métodos alternativos en Argentina. Cuando vinieron de ese viaje en el 93, lo propusieron a la Corte Suprema, pero no hubo, digamos, un asidero en poder incorporarlo al método, y entonces después, a través del Ministerio de Justicia, empezaron a trabajar sobre las leyes. La primera ley, que es así nacional, data de 1995. Pero después cada uno, como yo te fui explicando de las circunscripciones, cada provincia fue adaptando, haciendo uso, porque las provincias tienen reservada la facultad de legislar sobre procedimientos, sobre las leyes procesales. Entonces, allí cada provincia fue adecuando, digamos, la ley de mediación a lo que iba a ser después, digamos, la ejecución de estas leyes de mediaciones provinciales. Entonces, por ejemplo, después en Córdoba, en el 2010, acá en Santa Fe también, fue más o menos en esas fechas, y se fue haciendo, digamos, las leyes, digamos, de mediación en cada una de las provincias. Lo curioso es que para hacer la ley de prejudicialidad obligatoria, en mi provincia, por ejemplo, solamente está permitido a los abogados que sean mediadores, solamente abogados y procuradores. No está abierto a los notarios. O sea, En el acceso a la mediación judicial o derivada de los jueces no está abierta a los notarios. Sí que está no, abierta a los notarios el hacer la mediación a en otra, o centros sea, que no, privados. en centros privados. De hecho, la pregunta que de esto se infiere es que, ya me lo comentaste, cada colegio notarial de cada departamento, recordemos que Argentina es un estado federal y por lo tanto como estado federal tiene una cámara legislativa en cada uno de los De la, departamentos que están federados en lo que es Argentina, pues bien, el colegio notarial de Santa Fe tiene un centro de mediación. Háblanos un sí, poco del centro de mediación, porque también nosotros tenemos reciente un centro de mediación en el Colegio Notarial de Cataluña. O sea, en este aspecto hemos sí, llegado tarde, en el 2021, hacer el centro de mediación notarial. Eso es lo que se llama la mediación sí, institucional. Ahora tenemos un ejemplo de que en Santa Fe hay un centro de mediación
¿Es dentro del propio colegio notarial? ¿Está físicamente en el colegio notarial o está Sí, fuera? ¿Y qué hace este centro? sí, funciona en el colegio de notarios. Bueno, nosotros nos decimos escribanos, pero ahora estamos tratando de cambiar el vocablo, digamos, para poner Actualizarse en notarios. este caso, porque antes nosotros Exacto. éramos escribanos, ¿no? Muy bien, Sí, perfecto. bueno. Entonces, nosotros estamos en el colegio de notarios, tenemos una oficina y ahí la recepción de las solicitudes que realiza cualquier persona que quiere una mediación la hace a través de una oficina que justamente los que recepcionan están capacitados como mediadores, los que recepcionan este formulario, esta solicitud. Y funciona en el colegio de notarios con un listado de mediadores que son todos notarios y que vamos viendo de acuerdo a digamos, a las solicitudes que hay, se van eligiendo los notarios de acuerdo también a veces al tiempo, o sea, muchas veces hay gente que puede o que no puede, si no puede un notario, otro, pero siempre son los que figuran en el listado de mediadores del colegio. Y bueno, tenemos en nuestra página del colegio, actualmente el director es Daniel Cócola, que es un colega, amigo, un notario, y bueno, tenemos allí para que la gente al acceder a la página del colegio pueda ver qué es la mediación, qué es lo que yo te expliqué recién, el tema del procedimiento alternativo, las ventajas que da la mediación, como que brinda un espacio asistido para el diálogo, o sea, explicamos todo eso, y el tema de explicar qué es un mediador, tenemos un reglamento interno para la organización de este centro y su funcionamiento, y tenemos una cláusula sugerida que está, digamos, de modelo para que los notarios, los colegas puedan incorporarlos en sus contratos, en sus Correcto, actos. esto hablaremos después, ¿eh? Hablaremos después Sí, de la cláusula modelo o la cláusula de sumisión a mediación, pero sigamos hablando un poco del centro de mediación. O sea, es un centro de mediación sí, que está en el Colegio de Notarios, atendido por personas formadas y mediadoras que tienen un listado de notarios sí. mediadores que son los que hacen la mediación. Entonces, esas mediaciones se derivan a estos notarios cuando ya entra un caso, ¿no? Entonces, vienen casos, supongo, Sí. de derecho privado. ¿Qué tipo de asuntos veis en el centro de mediación? Bueno, por ejemplo, a mí me ha tocado participar en algunas mediaciones sobre fideicomiso. Pasa lo que a lo mejor ocurre muchas veces con el tema de los tiempos de construcción. Había unas tardanzas en la entrega de unidades y bueno, la persona que había comprado en ese fideicomiso estaba disconforme porque el plazo se prolongó muchísimo. Y bueno, entonces ahí como en el notario que había hecho, el colega que había hecho ese fideicomiso, incorporó esa cláusula, entonces vienen al centro de mediación y nosotros hicimos ese espacio de diálogo y bueno, en ese caso se logró un acuerdo con, digamos, haciendo participar a las partes y viendo cuáles eran los intereses que tenían ellos Un y momento, se Daniela, porque el término de fideicomisos nosotros lo utilizamos en España y en Cataluña en concreto solamente para el tema sucesorio. Pero aquí entiendo que un fideicomiso es un contrato que se utiliza para construir una obra determinada, un inmueble, ¿no? claro, sí, Y entonces ahí hay unos plazos de construcción que fueron incumplidos y la sí, forma de solventar este conflicto fue acudir al centro de mediación notarial porque existía exacto, una cláusula en el contrato de fideicomiso entre el fideicomitente, que era el propietario, y el fiduciario, que debía ser el constructor, sí, imagino, para sí. poder construir eso. Entonces ahí hubo un conflicto y se resolvió. Entonces, y eso acabó en un acuerdo y por lo tanto ese acuerdo se ejecutó y se finalizó el conflicto. No tuvo que acudirse a los No, tribunales. no hizo falta. Muchas veces lo que sucede es que la gente aprecia mucho este espacio y la mediación por el tema de
lo largo que son los juicios, ¿no es cierto? A lo mejor y también lo costoso, y bueno, entonces en este caso se pudo hacer. Pero como en esa Por materia hay ejemplo, infinidad de acá, discúlpame que te interrumpa, em, un juicio en la provincia de Santa Fe en una primera instancia, ¿cuánto dura? Y en una segunda instancia, ¿cuánto dura de más? bueno, por ejemplo, los conflictos laborales, a lo mejor una audiencia que pide un abogado le va a salir para el finales del 2024 o el 2020, o sea, es, Finales del 2024, un año claro, para la audiencia. para la audiencia, así. Y entonces a lo mejor se tarda 5 años y después en la Cámara o cuando se apela, muchos años más. Eso O sea, cinco en años materia, fácil, en materia laboral. en materia laboral te lo digo porque el año pasado justamente con esto de hacer una formación y capacitación para jueces laborales, audienciistas, empleados del foro laboral, ahí digamos que me puse un poco a tono con lo que estaba pasando en esta materia, digamos, pero en otras materias, en la parte de a lo mejor de sociedades y contratos, ahora sé que tardan, pero no sé exactamente cómo es la tardanza. Pero En cambio, la solución del problema este mismo que señalas tú del fideicomiso, desde que llega el asunto al centro de mediación notarial hasta que se llega a un acuerdo, ¿qué ha podido pasar? ¿Cuánto tiempo ha podido y pasar? posiblemente en 2 meses, en dos 2 meses. meses, sí, en 2 meses, porque se tiene la primera, o sea, nosotros tenemos, ustedes en la ley del 5 de julio del 2012, ¿no? La ley de mediación, La ley tienen de una mediación es parte, del 2012, sí, sí, una parte informativa que efectivamente. es, y después de esa parte informativa, ahí determinan qué día van a hacer la audiencia, ¿no? Exacto. Sí, sí. La audiencia propia de Hay, mediación. hay una sesión informativa, se llama sesión informativa, y después Claro, se hace la mediación, que no se denomina audiencia, pero entendemos que es este concepto. propiamente dicha, digamos, la mediación propiamente dicha se da en otra Exacto. instancia fuera de la sesión informativa. Bueno, nosotros hacemos es como todo junto, digamos. Primero solamente solicitas, se comunica a las partes el día de la mediación y ese día, en una primera parte de la mediación, nosotros le informamos en qué consiste el proceso, qué características tiene, todo ahí, y después ya se pasa a la mediación propiamente dicha, ahí en ese mismo encuentro. Pues esto es muy interesante, sin duda es un tema a valorar y a tener en cuenta, porque, bueno, los plazos de solución de conflictos son fundamentales. La clave está en la cláusula de sumisión a la mediación, de la cual hablaremos después. Sí, Yo quería que me comentaras un poco más que, claro, los notarios aquí en pero España, sí, si me perdona, permitís un minuto sí, sí, para redondear un poco el concepto. Nosotros estamos, justamente yo te nombré, para aplicar la técnica del resumen que hacemos mucho los mediadores, yo te nombré el tema de que nuestra ley de la provincia no permite que los notarios estemos en la parte prejudicial propiamente dicha del sí, tribunal. Digamos. Bueno, ¿qué sucede? Nosotros valoramos mucho porque casi todos fuimos formados en la multidisciplina, es decir, entender que no solamente estaba circunscripto al área a la materia de los abogados y los procuradores, sino abierto a todos los colectivos de todas las profesiones, sean arquitectos, notarios, ingenieros químicos, bueno, todas las profesiones. Entonces, en esta, digamos, filosofía de valorar a la mediación como un método de un proceso en donde se puede valorar el diálogo de las personas, es lo que nosotros tratamos de hacer, digamos, darles un plus a la mediación no, digamos, diciendo que el proceso judicial tarda y que por eso es mejor la mediación, sino porque la mediación en sí misma es un proceso benévolo, digamos, para poder propiciar el diálogo, ¿no es cierto? Porque lo ideal sería que la justicia tenga unos plazos
más cortos, que la gente, digamos, lo ideal sería eso, y que coexista también un método que la gente elija, lo elija por las características que tiene, porque muchas veces la gente no quiere, le cuesta hablar, le cuesta, o a lo mejor no se quiere encontrar con esa persona, entonces, bueno, hay gente que elige diferentes caminos. Y esto también está relacionado con los compromisos internacionales que tienen los estados, llámese Pacto San José de Costa Rica, todos los pactos internacionales que tratan de que el acceso a la justicia sea democrático y sea lo mejor posible para cualquier ciudadano, o sea, que ese acceso a la justicia sea eficiente, digamos. Claro, no, no, evidentemente. Volvamos un poco a los mediadores, esta lista de mediadores. En el caso del centro de mediación que tenéis en Santa Fe, ¿todos los notarios que ejercen en el departamento están en la lista? ¿O solamente figuran algunos que tienen una formación específica? No, los que están en la lista son los que recibieron una capacitación de un curso primero teórico básico, que son, o sea, en total son 120 horas que hay que cubrir, que sería eh, horas prácticas, un entrenamiento de 60 horas y después actualizaciones que se realizan cada año aproximadamente para poder actualizarse en la formación de mediación. Pero los que están en el listado son notarios que ya hicieron esa formación, tanto la básica como el entrenamiento, que el entrenamiento consta de eh, asistir a mediaciones, de hacer roleplay, que serían algunas mediaciones Ficciones, se hacen ficticias. por ficciones y casos, situaciones de casos de conflicto que digamos, se crean para eso. Y bueno, y después las actualizaciones, pero todos los que están en el listado son notarios que ya tienen esa formación. Vale, y los notarios que tienen esta formación, esto es una cosa bastante parecida en España, donde hay una formación inicial y luego una actualización, ¿no? Entonces, los notarios que tienen esta formación específica, ahora hablaremos un poco en qué consisten los trazos más habituales, cuando hacen la mediación la hacen en el centro, es decir, el colegio notarial, o lo hacen en su despacho, lo hacen en la sesión, la audiencia esa que tú comentas de la mediación, ¿dónde se Sí. realiza? ¿Cuál es el lugar? No, y la hacemos siempre en el Centro de Mediación de Notarios, Muy bien. porque para poder tener un centro privado, justamente también hay que hacer otros trámites ante, ante la provincia. Y como en realidad ya nos formamos y nos llevamos bien y hacemos todo, digamos, desde el centro de mediación, entonces actualmente no hay, que yo conozca, no hay ningún notario que tenga un despacho privado, ¿sí?, de mediación. Bien. Por lo tanto, los hacéis en la mediación. Entonces, háblame un poco de la formación. La formación del mediador en España, nosotros aquí, los notarios del Colegio de Cataluña y los del Colegio de Madrid, así hemos sido formados con CIDAR, que es Center for Effective Dispute Resolution, es decir, un centro inglés realmente muy reconocido, puntero en Europa y en todo el mundo de mediación, en donde se nos forman más o menos en 120 horas, perdón, 100 horas, y que básicamente esa formación lo que pretende es darte los skills, es decir, las habilidades más importantes para poder realmente ayudar a solventar el conflicto. ¿Tú me podrías decir un poco cuáles son las características que esa formación aporta a un notario? O sea, qué skills, qué habilidades aprende para poder mediar de manera eficaz. Sí, yo entiendo un poco por la experiencia, ¿no es cierto?, que las habilidades que tiene que tener un notario es saber escuchar, tener una creatividad a la hora de detectar, digamos, las formas de comunicación y cómo se está dando la situación. También un manejo de lo que es el feedback, ¿no es cierto?, que es un manejo de hacer una intervención De la reacción, ¿no? adecuada, claro, exacto. Eh, una intervención adecuada y también porque justamente cuando todos conocemos, digamos, los mediadores, que muchas veces el conflicto se manifiesta de una forma, puede escalar hasta en la misma mediación
o se puede apaciguar. Entonces, bueno, un poco que esas habilidades de comunicación y digamos, de manejo de la intervención del mediador y de las partes es fundamental. Y sobre todo también el manejo sobre la comunicación positiva de la que hablamos, que son el manejo de los axiomas de la comunicación, de cómo interpretar a la persona, de saber escuchar y de hacer todo esto que sabemos, las preguntas adecuadas, exploratorias, de aclaratorias, etcétera, como para lograr una comunicación fluida. Correcto. O sea que podemos concluir que la formación que se da, igual que aquí en España, es una formación que pretende dotar al mediador de una serie de habilidades para explorar el conflicto, la situación, saber los puntos que están controvertidos, incluso que hacer que las partes negocien para llegar a un acuerdo. Todo esto dentro de un ambiente natural, distendido y correcto. Entendido. Sí, ¿Eh? sí, sí. Entonces, y al final el acuerdo lo consiguen las partes. Exacto. Las ¿No? partes son las que se tienen que involucrar en este proceso de diálogo a tal punto que el mediador no es el que le va a proporcionar ninguna solución, sino que las partes son las que van a elaborar internamente y a después definir esa solución. No obstante, cuando vosotros tenéis alguna cuestión, como por ejemplo el fideicomiso que tú has explicado, Sí. el hecho de que estés ante un notario que tiene unos conocimientos jurídicos sólidos, sobre todo en materia de derecho privado, no llegas a veces a sugerir alguna cuestión o a abrir alguna, no haces nada en esto, no dar una solución, pero apuntarla al menos. ¿Lo hacéis a Yo, veces? por ejemplo, en mi caso, yo siempre soy muy cuidadosa de esa situación, porque a lo mejor puedo dar pautas generales, pero no insistir sobre alguna cuestión así que sea o técnica o que directamente proporcione algo que pueda, digamos, despertar en la parte algún indicio de decir, bueno, puedo ir por este camino. Yo creo que ayuda, pero justamente es como un contrasentido, en realidad es que el mediador, al ser neutral e imparcial, es como que está así, no puede con su genio, pero tiene que tratar de poder, de no lanzarse a dar ninguna pista, digamos, sí. Bien, retomamos el centro de mediación. Por lo tanto, el Colegio Notarial de Santa Fe, como otros colegios notariales de los otros departamentos, tienen los Sí. centros de mediación. ¿Son exitosos estos centros de mediación? ¿Realmente hacéis cada año un buen número de mediaciones? ¿Llegáis a acuerdos? ¿O por lo menos la gente se siente satisfecha con la actuación de los notarios? ¿Qué experiencias tienes tú sobre esto, Sí, particularmente? bueno, la experiencia tengo, por ejemplo, en un caso que me pasó que había gente que había acudido al centro digamos, al tribunal, a la prejudicial, y después no logró un acuerdo. Y no sé por qué razón vinieron al centro de mediación de notarios. Y nos expresaron que se sintieron con más tiempo como para hacer la mediación, que se sentían cómodos, que estaban bien y que no sabían, digamos que no habían tenido un conocimiento previo de la difusión de la mediación, como lo hicimos nosotros, digamos, en esa informativa que yo te estoy comentando cuando nosotros le decimos de qué se trata la mediación. Y bueno, lo que sucede es que yo creo que cuando el colegio notarial hace campañas de difusión a la ciudadanía en general, sobre lo que hacemos en nuestro colegio, ahí es como que se produce como, no te digo un aluvión, pero que sí hay más mediaciones. Y bueno, sobre todo, cuando hacemos algún curso, siempre hacemos el recordatorio a nuestros colegas de que incluyan esta cláusula, que muchas veces lo que sucede es que los mismos colegas a veces no saben los que no están formados de que pasa, de que pueden acudir al centro de mediación y que se puede hacer una mediación. Entonces, bueno, es una grata sorpresa que se llevan, porque realmente muchas veces el notario estamos, en nuestra labor diaria, siempre estamos muchas veces
la gente, recibimos consultas y la gente tiene conflictos, o después una vez que se hace el acto puede suceder que tengan alguna controversia. Entonces, un poco como el notario se siente, nosotros tenemos que atender cuestiones tributarias, cuestiones de la gente, el acto notarial, o sea, ver tantas cosas que cuando pasa y hay un problema, nosotros no somos ajenos a eso porque, bueno, justo otorgamos ese acto y justo Claro, con esto hay un problema. Entonces, bueno, por más que el notario no tenga ninguna responsabilidad porque surgió eso, siempre, o sea, no es grato, digamos, tener esta situación. Entonces, bueno, al acudir al centro de mediación, sí, es muy efectivo, porque el mismo colega es como que dice, bueno, ya cuando, si ese caso va a la instancia judicial, ya es un problema también, digamos. Entonces, bueno, es un poco como eh, salvar las cuestiones y estar, digamos, en un contexto más ameno también, porque es el centro de mediación de notarios, entonces se trata de hacer eso que vos decís, de tratar de que haya diálogo y que las personas estén, digamos, en una cuestión cómodas, y bueno, casi siempre se resuelven, por lo general se resuelven. es bueno, casi siempre se resuelven, yo me quedo con este titular, y el centro de mediación, cuando hace una publicidad de el centro dentro de la ciudadanía, acuden casos. O sea, es decir, hay gente que llama a la puerta, o sea, particulares que llaman a la puerta, y luego también Sí, otros supuestos que vienen derivados por los propios notarios, que ellos son los que llevan el asunto, el conflicto que ellos han podido presenciar, derivado no es que ellos sean los responsables, sino que de algún documento notarial, de mira, aquí no se han puesto de acuerdo esto, o es una familia que no se entiende desde hace tiempo y que claro. notario considera que el centro de mediación les puede dar una solución. Es decir, que esto, y luego, obviamente, cuando hay una cláusula de mediación. Exacto, eso es muy Pues importante, yo creo que porque la podríamos clase, poner la sí, cláusula sí, de mediación esta que tenías por sí, aquí. a ver si tenemos acá una cláusula sugerida, que la podemos, a ver si está, Luego explicas el concepto este tan bonito de cláusula sugerida. Me encanta esto de cláusula sí, sugerida. Nosotros, sí, los sudamericanos, sois muy delicados con las palabras. Cláusula sugerida, es decir, no, ni impuesta, tal, si no, simplemente no está sugerís esto. impuesto. Adelante. Bueno, ahí tenemos la cláusula sugerida que dice que la mediación, habla sobre, explica qué es la mediación. Y en la parte que podemos ver que dicen negritas, las partes acuerdan someter a mediación cualquier controversia que pueda suscitarse con motivo de la interpretación, ejecución, validez, eficacia o cualquier otra contingencia que se relacione directa o indirectamente en el presente contrato, así como la reparación de los daños y perjuicios que pudieran derivar de su incumplimiento. Ya ponemos que el proceso de mediación se va a desarrollar en el Centro de Mediación del Colegio de Escribanos de la provincia de Santa Fe y ante el mediador que esta institución designe, salvo que él mismo sea elegido de la lista de mediadores. Es decir, la persona también puede elegir un mediador, Correcto. puede ser de las dos formas. Y el proceso de mediación se llevará a cabo en un todo en acuerdo con el reglamento de mediación que justamente tenemos para el funcionamiento. Y bueno, obviamente después está la cláusula, la parte que dice que si las partes han arribado a un acuerdo, si no han arribado al acuerdo, se someterán a los tribunales ordinarios de la ciudad, ¿no es Vale, cierto? Se correcto. deja Esto le habilitada. llamamos aquí, Daniela, Sí, llamamos sí, cláusula escalonada. Te sometes primero a mediación, que es sí, voluntaria, y puedes que no llegues a un acuerdo, y al no llegar a un acuerdo, entonces tú te vas directamente a los tribunales, pero como mínimo has intentado llegar de forma pacífica, racional, comprometida a un acuerdo. Y exacto. este tipo de cláusulas, ¿en qué documentos las sugerís? Y ahí, mira, lo ponemos en la misma página que dice en boletos de compra-venta, contratos de Ah, vale, locación, contratos de sí, comodato, constitución de hipotecas, contratos de sociedades comerciales, que nosotros tenemos, ustedes tienen las SL, Sociedad Limitada, nosotros tenemos S, Sociedad de Responsabilidad Limitada, sociedad correcto. o sociedades anónimas,
puede también estar en el uso, la habitación, la servidumbre, o sea, todos los derechos reales que podemos intervenir, digamos, en la instrumentación de documentos. Y la verdad es que todo esto estaría perfectamente admitido. Si bien en España, por ejemplo, en la constitución de hipotecas, los bancos aceptan ir a la mediación del centro de mediación notarial en Argentina. Bueno, ahí hay un tema, porque por lo general los bancos en los proyectos de escritura ya es como que lo dan de esa forma y no hay otra posibilidad. O sea, en realidad no son muchos los bancos que, digamos, son permeables a incorporar este tipo de cláusulas, que debería ser útil y por ahí eso me da como el pie como para poder sugerirlo, como decimos nosotros, al colegio notarial institucionalmente que pueda, digamos, hablar con los bancos para que esto sea un hecho, porque son muy efectivas, digamos, y se Sí. evita, obviamente, los juicios. No hay duda, no hay duda. No, me ha llamado la atención el tema de las hipotecas, pero no hay duda que, por ejemplo, en los contratos de compraventa, los contratos de locación, que imagino deben ser en nuestro alquiler, los contratos de comodato, que son préstamos de uso, en Claro. contratos de sociedades comerciales como sociedades limitadas o anónimas, en la constitución de los derechos reales, es decir, los conflictos derivados, por ejemplo, de la propiedad horizontal o también la indivisión, la disolución del condominio. En temas de familia, de derecho de familia, se suele poner, por ejemplo, en disolución de regímenes matrimoniales, en procesos de separación o divorcio, se acostumbra, porque claro, los notarios hacemos matrimonios y en los contratos de matrimonio se podría poner una situación de mediación en el propio contrato de Claro. matrimonio. La verdad es que esta cláusula da una cantidad de sugerencias como para hacer un congreso aquí en España, porque la mediación, por otra parte, y ya vamos acabando, yo te diría en estos últimos momentos, la mediación es una herramienta muy potente de solución de conflictos, pero además no es nada agresiva, no es nada agresiva, al contrario, lo que tiende es a unir a la gente y a potenciar el entendimiento y ese concepto de llegar a los mutuos acuerdos. Ya para finalizar, Daniela, bueno, de entrada yo creo que nos has dado a los notarios españoles muchas ideas en materia de mediación. Realmente vosotros, hay que reconocerlo con toda claridad, vais un paso por delante con los centros de mediación, que aquí hemos empezado tarde y aún falta realmente que tengamos una masa crítica, pero sin cláusulas de mediación es difícil que tengamos una masa crítica en las mediaciones. ¿Qué consejos nos darías a los notarios españoles para que pusiéramos en nuestros contratos cláusulas de mediación y al notariado en general? Y con esto podemos acabar. Sí, al notariado en general podrían ser la incorporación de estas cláusulas, no solamente de mediación, también por ejemplo, en el Colegio de Notarios de Buenos Aires tiene incluida la cláusula sugerida, la cláusula de mediación y arbitraje, por ejemplo. Correcto. Sí. También es muy efectivo. O sea, me parecería muy bien que sean las dos cosas, o sea, mediación y arbitraje. Una cláusula Y escalonada. exacto. Y por otra parte, me parece que lo más importante es la difusión, porque muchas veces la ciudadanía no conoce las bondades del procedimiento. O sea, la difusión tanto en la sociedad en general como entre los notarios. O sea, las dos cosas. Me parece que es lo más útil como para poder tener, digamos, la posibilidad de tener más mediaciones en el centro. Esas son los consejos o lo que puedo sugerir. Y bueno, y después anualmente ir viendo, de acuerdo a las políticas que vaya teniendo el colegio, digamos, en cuanto a la difusión entre colegas y en la ciudadanía en general, ver, monitorear cómo fue, o sea, después de que se hizo esa campaña, a ver cómo nos fue. Eso es muy importante. Sí, sí. Chequear, monitorear, ver un poco Exacto. este tema. Sí, Pues sí. bien, ya acabamos. Daniela, ha sido un placer tenerte
con tu imagen y tu expresión y tan cerca, a pesar de que estés tan lejos a miles de kilómetros de distancia, en una sesión 14.000. 14.000. Magnífica y que permite realmente algo que a partir de la pandemia fue, yo creo, uno de los frutos deliciosos de la pandemia, el poder tener una conversación con una notaria argentina a 14.000 kilómetros de distancia y luego dejarla para que la podamos disfrutar y los compañeros la puedan ver. La conclusión que yo saco de esta conversación es que Argentina, los colegios notariales tienen un centro de mediación. Esto también lo tenemos. No todos los colegios notariales en España, pero sí lo tiene el Colegio de Cataluña. Pero además de tener un centro de mediación, hay que difundir la mediación y hay que sugerir las cláusulas de mediación, bien así solas o bien como cláusulas de mediación escalonadas con un arbitraje. Y los notarios han de ser los primeros prescriptores. Para esto han de conocer lo que es la mediación, porque nadie va a prescribir un medicamento si no conoce, bien porque lo ha probado, bien porque ha visto los efectos saludables de este medicamento. Y eso es lo que hay que decirle al notariado español y también al notariado catalán. Muy bien, pues si te despides de España, yo me despido de Argentina y de vosotros, dándoos las gracias, Daniela, por este rato tan agradable que hemos pasado. Bueno, Antonio, la verdad que es un gusto poder compartir esta charla y espero que sean más las charlas que podamos hacer y que, bueno, que poniendo en práctica estas sugerencias que estuvimos haciendo, que tengan, digamos, más mediaciones y que puedan, digamos, estar dando un servicio a la comunidad, porque no deja de ser esto, un servicio a la comunidad. Muchísimas gracias. Buenas Bueno, tardes, buenas noches para España, buenas tardes para bueno, Argentina. Hasta la siguiente, Daniela. Un abrazo. bueno.